Miércoles 10 de octubre del 2017. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Esto es Contacto Directo. Revisamos de inmediato quiénes son hoy nuestros invitados. Alberto Acosta Burneo, analista económico, columnista de la revista Vistazo. Las medidas económicas que anunciará el gobierno y las dos opciones que se presentan. Mantener la carga tributaria que apoya al Estado clientelar o aliviarla para generar empleo y promover la producción, lo vamos a analizar. También estará con nosotros esta mañana Diego Borja, exasambleísta constituyente. Las preguntas de la consulta popular, ¿rescatan el espíritu de Montecristi o dejan los paquetes de enmiendas que metieron la mano a la justicia y minimizaron los derechos de libertad de la sociedad civil? Lo vamos a revisar. También nos acompañará Sara Wong, profesora e investigadora de la Escuela Politécnica del Litoral. El Foro Económico Mundial acaba de publicar el ranking de competitividad global 2017-2018. El Ecuador desciende al puesto 97. Las medidas económicas que anunciará hoy el presidente de la República también las vamos a ver y queremos saber si irán a los factores críticos de la competitividad. Aquí iniciamos. Bienvenidos. El presidente de la República, Lenín Moreno, considera que la comunicación es al mismo tiempo un derecho y un bien público. Escuchemos. En este tiempo no hemos tenido necesidad de aplicar bajo ninguna circunstancia la ley de comunicación, pero hay que reconocer también que esa ley de comunicación tiene muchos elementos positivos. Lo único que se me hace un poco difícil todavía estar de acuerdo, y les comento que voy a esperar las decisiones y las sugerencias de las mesas de participación en este tema, en las mesas de diálogo en este tema, es con respecto a la calidad sustancial de la comunicación, si esta es un derecho o es un bien público. A veces me inclino por pensar que es las dos cosas. Alfredo, buenos días. Buenos días, Wendy. Buenos días con todos. Aquí hay un grave problema. La comunicación como servicio público es una triquiñuela del correísmo para tratar al derecho de libertad de expresión como un servicio del Estado e imponer sanciones administrativas económicas a los medios de comunicación por publicar información que disgusta al gobierno. El gran resultado histórico de este abuso es el funcionamiento impune de las redes de corrupción de Petroecuador y Odebrecht descubiertas en el extranjero, gracias a los papeles de Panamá y a las investigaciones judiciales de Brasil y Estados Unidos. La triquiñuela consiste en cambiar de nombre a las cosas, como han hecho con todo para perpetrar abusos contra los derechos de libertad de la sociedad civil. Esto es, decir que la comunicación y no la libertad de expresión es un servicio público. El abuso está en que sin comunicación no hay libertad de expresión, así como sin elecciones no hay libertad de sufragio. Por eso, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas le pide al gobierno del Estado del Ecuador que ponga su legislación en conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos, suprimiendo la enmienda constitucional que declara un servicio público a la comunicación, bloqueando así la libertad de expresión. Y aquí vienen dos problemas más. Primero, el presidente Lenín Moreno no incluye en la consulta popular derogar la enmienda constitucional que subyugó a la comunicación de la libertad de expresión, constitucionalizando el atropello de la ley de comunicación. Y segundo, la canciller María Fernanda Espinosa y el embajador Guillaume Long ante Naciones Unidas en Ginebra, como cancilleres del presidente Correa, sirvieron para implementar y ahora negarse a rectificar esta violación del espíritu de Montecristi. Por tanto, esperar lo que acuerden las mesas de diálogo podría resultar un paseo por el boludómetro, cuando lo pertinente es agregar a la consulta la pregunta que espera la democracia: la derogatoria de todo el paquetazo de enmiendas que desconoció al espíritu de Montecristi, aprobado por 100 ciudadanos que usurparon el poder constituyente, negando derechos de libertad de la ciudadanía, de los trabajadores, de los militares, de los policías
y la auditoría de la contratación pública para que la corrupción siga apoderada de la República. Ahora es la hora de la verdad. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. El anuncio más esperado del presidente son las medidas económicas. Será frente a dos opciones: la austeridad con un costo para la burocracia y proveedores del Estado clientelar y el mantenimiento de la carga tributaria sobre contribuyentes y consumidores para mantener el Estado clientelar. Alberto Acosta Burneo, editor de análisis semanal y columnista de la revista Vistazo. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Inevitablemente habrá costos sociales con las medidas económicas. ¿Hay solo dos opciones o puede haber una tercera vía? Lamentablemente hay dos opciones. La primera vía es continuar con este modelo clientelar desde el Estado, mucho gasto público, sostener al máximo el gasto público y tener, por otro lado, evitar el ajuste económico que requiere la economía. Y la otra alternativa es acelerar el crecimiento. Entonces, en este momento, la elección que vamos a ver que va a hacer el presidente es qué tan rápido quiere que la economía vuelva a crecer. Si se escoge la vía de sostener el mismo modelo anterior, de seguir gastando y seguirse endeudando, tendremos resultados de crecimiento muy pobres. 0,7% se estima para este año, máximo de aquí a 4 años un 2,5%. La otra alternativa es basar un crecimiento en la competitividad, pero eso exige cambios importantes en el accionar económico, exige un cambio de modelo y en este momento lamentablemente estamos frente a una prioridad política. El descorreizar las instituciones es la prioridad y yo considero que el tema económico está quedando rezagado. La consulta popular a partir de enero, que ese es el tema político, después de que en noviembre se apruebe el presupuesto del Estado, hace prever un populismo tributario que puede consistir en eliminar con la consulta la ley de plusvalía de rendimiento cero para el fisco, pero en mantener intocados el anticipo del impuesto a la renta y el impuesto a la salida de divisas. ¿Se mantendrían así las condiciones negativas para la generación de empleo o es suficiente con eliminar la ley de plusvalía? Es absolutamente ineficiente. Comparemos por qué el Ecuador tiene un nivel de desarrollo bajo frente a países del primer mundo. No es por la tecnología en el mundo actual se compra y se vende. No es porque no tengamos conocimiento de cómo aplicar esa tecnología. Se puede traer técnicos de primera línea en tecnología de punta y aplicarla en el país. La gran diferencia es la acumulación de capital. Es decir, en el Ecuador no existen los capitales suficientes como para poder comprar esa tecnología, traer esa maquinaria, traer esos técnicos y producir con tecnología de punta. Entonces, la clave para poder acelerar el crecimiento viene por el lado de acumular esos capitales, permitir que haya esa acumulación de capitales. Y ahí hay temas graves en la estructura actual del Estado que impiden esa política. Por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas nos bloquea, cierra la entrada de capitales. Los capitales no están en el Ecuador, están en el exterior. Si queremos acelerar el crecimiento, debemos propiciar que los capitales entren, capitales nacionales y extranjeros. Entonces, aquí hay un tema de fondo de una política de fomento a la inversión, en donde se requieren inclusive cambios constitucionales que han sido obviados en la consulta actual. Por ejemplo, los límites que existen a los arbitrajes internacionales, que en la práctica generan desconfianza en los inversionistas y no permiten que podamos seguir atrayendo capitales, que es la base para acelerar el crecimiento. Ahora, respecto al endeudamiento, el ministro de Finanzas insinuó otra colocación de bonos en el mercado internacional y descartó un programa con el Fondo Monetario Internacional. ¿Esto significa que la pelota se sigue empujando hacia adelante? Definitivamente es la política de sostener el gasto público a cualquier costo, pensando que el gasto es lo que impulsa el consumo y con el consumo la economía va a estar boyante, cuando en realidad lo que impulsa y lo que permite que una economía se desarrolle es el ahorro que después se transforma en inversión. Eso es lo que permite que produzcamos mejor, que produzcamos mayor cantidad, que podamos generar riqueza, generar más empleo, generar mejores salarios. No es el consumo, no es el gasto público. No hay ningún país en el mundo que se ha desarrollado vía más gasto público, y más bien vemos que países con niveles de gasto público bastante más menores que el Ecuador en relación al tamaño de su economía tienen niveles de desarrollo mucho más elevados. Entonces es un error
seguir sosteniendo un modelo caduco, un modelo que ha demostrado durante la última década que no funciona, porque en realidad lo que necesitamos en este momento es generar riqueza, acelerar el crecimiento. Y esto se va a lograr solamente con una política basada en más competitividad, más productividad. El presidente de la República ha advertido que encontró la mesa llena de un endeudamiento irresponsable, con un servicio de la deuda pública interna y externa que supera las asignaciones para salud, educación y seguridad, juntas. De acuerdo al artículo 124 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas, cuando se alcance el límite de endeudamiento, se deberá implementar un plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal. Esto se elude con la triquiñuela del equipo económico de Correa, que reciclado es el mismo del actual gobierno, que diferencian artificialmente deuda consolidada con deuda agregada. ¿Se puede seguir eludiendo esa responsabilidad, ese mandato constitucional? ¿Es sano para la economía? Yo creo que se debe ir al fondo del problema. Se necesita transparencia total. Está muy bien haber reconocido que la deuda es mayor de lo que se creía. Está muy bien reconocer que la mesa no está servida. Pero hay mucho más que hacer. Hay que transparentar en las estadísticas. Necesitamos saber realmente cuál es la deuda, cuál es la situación de la seguridad social, cuál es la situación de las finanzas públicas en su conjunto. Y para esto se requiere también este cambio político. Veo que en este momento hay muchos miembros todavía del gobierno anterior, pero yo creo que es parte de esta debilidad actual del gobierno de Lenín Moreno, un gobierno que todavía no puede romper de manera absoluta con Alianza País, con el bloque correísta de Alianza País, y tiene que generar nuevas alianzas. Hasta que no concluya la consulta popular, hasta que no se haya descorreizado y sacado del mapa a Correa de la política nacional, yo creo que el gobierno lamentablemente no va a adoptar mayores medidas para transparentar la situación del Estado. Pero es un derecho que tenemos los ciudadanos, saber cómo está el país, cómo se han manejado las cosas. Y sobre todo, necesitamos medidas que lleven a un cambio de política, no insistir en los mismos errores del pasado. Lo que no funcionó en el pasado no va a funcionar ahora. Ahora tenemos que preocuparnos por producir más, por generar riqueza, por generar empleo. Y el único empleo que es sostenible, ya lo hemos visto, no viene del gasto público, viene de la generación de empleo privado, que es un empleo permanente. Ese es el empleo que necesitamos. La dolarización ha amortiguado los efectos de la crisis económica. Se refleja en que el poder adquisitivo se mantiene con una inflación que no supera el 1% anual, cuando el promedio en la bonanza era del 4%. Durante los últimos 5 meses la economía ha registrado variaciones muy cercanas a cero en el índice de precios al consumidor, pero con 4 meses más de variación negativa de precios, técnicamente habría deflación, a la que se llega con el descenso de precios en 9 meses consecutivos. ¿El Ecuador se encuentra en ese riesgo? ¿Cuáles deben ser las medidas a tomar para evitarlo? Hay que estar claros que durante la bonanza los precios en el Ecuador subieron aceleradamente, un 25% más que los precios norteamericanos. Es decir, acumulamos un exceso de precios, perdimos competitividad, y cuando se produce el choque de la caída de los precios del petróleo, nos encontramos con un país caro, con que el aparato productivo tiene dificultades para competir, tiene dificultades para vender. Entonces, el proceso de corrección económica que estamos viviendo en este momento consiste exactamente en eso, en una reducción gradual de los precios. Si hubiésemos tenido moneda propia, ya la moneda se hubiera devaluado agresivamente, hubiéramos tenido un menor poder adquisitivo los ciudadanos. Con dolarización estamos blindados los ciudadanos, pero la corrección económica se demora más. Y en este momento todavía esa corrección económica no ha concluido, tienen que seguir cayendo los precios como una manera de recuperar esa competitividad. Cuando los precios hayan caído lo suficiente, volverá a ser rentable producir, volverá a ser rentable vender, y en eso yo creo que la política pública tiene mucho que hacer. Puede apoyar este proceso de corrección económica, reduciendo costos de producción que aumentan la competitividad, firmando acuerdos comerciales que reducen aranceles. Necesita apoyar la corrección y no evitarla a través de más gasto público, que eso solamente demora el dolor, demora la agonía que estamos viviendo en este momento y que debe ser acortada lo más rápido posible. En todo caso, ¿no habría el riesgo de deflación?
No es realmente lo que estamos viendo es el proceso de ajuste. La economía necesita reducir sus costos porque somos una economía que ha acumulado demasiados costos. Entonces no es un riesgo, es la salida. La salida es una reducción de precios. El blindaje del poder adquisitivo. Mientras se blinda el poder adquisitivo por la dolarización, pero los costos de producción tienen que bajar para que sea rentable nuevamente producir y utilizar esa capacidad instalada ociosa que existe en la industria nacional, y eso se va a lograr solamente cuando los costos de producción se hayan reducido. Y ahí tiene mucho que hacer el Estado. Entre otros temas está el tema de la energía eléctrica, reducir el costo de la energía eléctrica, el tema de la flexibilización laboral, los acuerdos comerciales que reduzcan aranceles, la tramitología. Es decir, hay una infinidad de temas que el Estado puede apoyar en este proceso o puede tomar la otra alternativa, la vía de evitar el ajuste, que lo único que va a hacer es demorar que los precios sigan ajustándose y que el sector productivo va a verse en problemas para poder vender más y ser más competitivo. Alberto Acosta Burneo, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Buen día. Al volver, Diego Borja estará con nosotros, ex asambleísta constituyente. La consulta popular ofrece recuperar el espíritu de Montecristi. ¿Lo logra sin tocar los paquetes de enmiendas que violaron ese espíritu? Lo vamos a revisar. Ya regresamos. Diego Borja es asambleísta constituyente en Montecristi por la Izquierda Democrática y Poder Ciudadano, movimiento del cual es presidente. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Buen día a usted y buen día a todos los ecuatorianos. El espíritu de Montecristi al que el presidente Lenín Moreno ofreció volver con la consulta popular, al ignorarse en las preguntas el paquete de enmiendas de 2011 que metió la mano a la justicia y el de 2015 que viola ese espíritu, se vuelve a la esencia únicamente con la reelección por una sola vez de asambleístas, alcaldes, prefectos y presidentes de la República. Alfredo, nosotros como Movimiento Poder Ciudadano hicimos un conjunto de preguntas como planteamiento al presidente para que los considere. Y una de las más importantes era precisamente consultarle al pueblo si regresábamos al estatuto anterior al que se arrogó la Asamblea Nacional el 3 de diciembre del 2015, cuando cambió la Constitución. Y ahí no solamente estaba el tema de la reelección indefinida, que es muy importante, por supuesto, y que apoyamos que esté en la consulta popular que está llamando el presidente Lenín Moreno, pero que creo que se complementaba o era bastante más completo si es que se tomaba en cuenta todo ese conjunto de enmiendas que inconstitucionalmente e ilegalmente esa Asamblea Nacional las modificó, porque acuérdese, en esa ocasión actuaron como juez y parte de una modificación que la Constitución no les permitía. Y se negaron a la consulta. Ahora, la pregunta sobre el Consejo de Participación Ciudadana, que cesa a los actuales integrantes, crea un consejo transitorio nominado por el presidente y refrendado por la Asamblea. Pone en capilla pues a la Corte Constitucional, a la Corte Nacional, al Consejo Nacional Electoral, a los superintendentes, al Contralor, al Fiscal, al Procurador. ¿En qué mejora la democracia? En que ya no dependen de Rafael Correa, sino de Lenín Moreno. Esas autoridades están a evaluación y nada más. Creemos que en este momento se está dando un proceso de transición. De muchas maneras el presidente Lenín Moreno ha estado sujeto, ha estado limitado, restringido por una institucionalidad que le maniata de alguna manera y que le impide actuar de forma contundente en muchos ámbitos. Uno de esos usted lo analizaba hace un momento en el tema económico y así también en el tema político. Creemos que es indispensable la transformación de ese Consejo de Participación Ciudadana que se olvidó completamente de cuál era la tarea más importante que le asignó la Constitución de Montecristi. Les recuerdo a los ecuatorianos, ese Consejo tenía dos tareas básicas. La una, profundizar la participación ciudadana y la segunda, velar por la transparencia. Yo pregunto, ¿qué hizo ese Consejo de Participación Ciudadana cuando se dictaron todos los decretos contra la organización, contra la movilización, cuando se persiguieron a estudiantes, a maestros, cuando se ilegalizó a la Unión Nacional de Educadores? No hizo absolutamente nada y tenía que garantizar la participación de los ciudadanos. Tiene que ser absolutamente reconfigurado. Un primer paso es el que el presidente le está consultando al pueblo para que se lo haga de esta manera transitoria. Pero lo más importante será, ojalá, que los miembros de ese consejo sean electos por voto universal. La consulta popular se completa con dos preguntas sobre la muerte civil y política de funcionarios públicos corruptos
y la imprescriptibilidad de la violación sexual a menores. La primera ya existe con el comiso de bienes y se la amplía al derecho a elegir, y la segunda le da derecho a los menores violados a que hagan la denuncia cuando sean mayores. Esto se conoce como populismo penal, porque no tiene efectos inmediatos. ¿En qué cambia entonces la realidad? Bueno, como usted bien lo ha señalado, como muchos ecuatorianos estamos de acuerdo, las preguntas que se están poniendo a consideración de los ecuatorianos no es que cambie completamente el escenario, cambia de alguna manera y es un primer paso importante. Por eso nuestro movimiento, el Movimiento Poder Ciudadano, y muchas organizaciones, veo que organizaciones de trabajadores, indígenas, de empresarios, etcétera, un amplio conglomerado de lo que podríamos llamar la sociedad civil las está apoyando. Ya digo, no es el cambio esencial, trascendental, pero es un primer paso. Y este asunto de la corrupción creo que es lo del orden del día. El Ecuador está viviendo con un vicepresidente sin funciones, ciertamente, pero en la cárcel. Entonces, ya ha sido reemplazado temporalmente por una ministra del gobierno, pero es un tema que ha golpeado enormemente, políticamente, socialmente, culturalmente a los ecuatorianos y que hay que tomarlo en cuenta para ser considerado en la consulta popular. Esta muerte política que llaman de los funcionarios corruptos, creo que es importante. Hay leyes que ya permiten. Ahora, lo interesante sería también recuperar el dinero. Hoy veía una nota de prensa en la cual más de 700 millones solamente ubicados por la Contraloría respecto de Petroecuador estaban en entredicho. Entonces, demos la muerte política a los funcionarios corruptos, pero recuperemos la plata que se han robado. Es decir, que hay un consenso en cuanto a apoyar la consulta, pero también en cuanto a que faltaron muchas preguntas. Pero resulta que según el artículo 19 del reglamento de sustanciación de la Corte Constitucional, son atribuciones y responsabilidades de la sala de admisión las siguientes: admitir, inadmitir, rechazar y ordenar que se complete o aclare las demandas o solicitudes de los procesos constitucionales, y B, atender las solicitudes posteriores que sobre estas decisiones se presenten con esta apertura. El presidente Lenín Moreno debería incluir el paquete completo de enmiendas y no únicamente la reelección indefinida. A nuestro juicio sí, Alfredo. Por eso es que el Movimiento Poder Ciudadano, en las preguntas que le sugirió al presidente que se entregaban hasta el 26 de septiembre como propuestas de la ciudadanía, incluyó esa pregunta. Una pregunta que decía específicamente: ¿está usted de acuerdo con eliminar las enmiendas constitucionales realizadas por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre del año 2015? Porque eso nos volvía a un momento anterior en el que no había estas modificaciones, por ejemplo, al tema de la comunicación, a las Fuerzas Armadas, a la Contraloría, al propio derecho de la ciudadanía de poder plantear consultas sobre cualquier tema. Eso fue restringido por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre del 2015. Entonces considerábamos muy importante volver a ese momento anterior. No lo ha hecho el presidente, lo ha hecho con una sola pregunta muy importante, la de la reelección indefinida, porque en un gobierno presidencialista como el del Ecuador, tener la reelección permanente nos convertía prácticamente en una suerte de dictadura democrática o de una especie de monarquía en la cual los funcionarios que tienen poder al estar en el acto utilizan toda la maquinaria del Estado para reelegirse continuamente. Creo que quitar el hecho antidemocrático es importante. Para cerrar, respecto a las medidas económicas que anunciará el presidente, ¿usted cree que en verdad se encuentra entre dos opciones, o mantener un Estado clientelar o desmontarlo, o podría haber una tercera vía? Sin lugar a duda hay una tercera vía. Esto de ponerle al presidente en una especie de entre la espada y la pared con una u otra opción, las dos extremistas, nos parece completamente inadecuado. Al revés, el Ecuador tiene que ser en este momento de su historia muy creativo para generar medidas que no golpeen a los de siempre, a los más vulnerables. Hay que hacer ajustes en los gastos, claro que sí, pero no a costa de los trabajadores, a costa del empleo, a costa del gasto social, de la inversión social que se ha ganado. No, eso no sería contraproducente. Mire, mirémonos en los espejos de países que han optado por esas líneas. Grecia es un ejemplo, ha optado por una línea de ajuste ortodoxo. ¿A dónde ha conducido? A menor utilización de la capacidad instalada, a mayor pobreza, a mayor desempleo. Eso no queremos para el Ecuador. Diego Borja es asambleísta constituyente. Gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias. Wendy. Estará con nosotros.
El índice de competitividad global del Foro Económico Mundial muestra al Ecuador en el puesto 97 entre 137 países. Examinaremos los factores críticos y las recomendaciones para mejorar. Ya regresamos. El índice de competitividad global 2017-2018 del Foro Económico Mundial, publicado el pasado 26 de septiembre, es un indicador objetivo sobre la economía nacional cuando el presidente de la República se apresta a anunciar medidas económicas. De acuerdo a este índice, el Ecuador se encuentra en el puesto 97 entre 137 países. Está con nosotros Sara Wong, directora del Centro de Estudios Asia-Pacífico de la ESPOL, que representa en Ecuador al Foro Económico Mundial. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación, señor Pinargote. Sucintamente, por razones de tiempo, examinaremos cómo mide el Foro Económico Mundial la competitividad, requerimientos básicos, factores de eficiencia, pilares que más empeoraron, factores más críticos y finalmente qué se debe hacer para que la economía nacional no esté en el sótano de la competitividad en el concierto internacional. Empecemos con requerimientos básicos y los factores de eficiencia. ¿Cuáles son? Los requerimientos básicos forman 4 pilares. Los 4 pilares conocidos son instituciones, infraestructura, salud primaria, educación primaria y también el entorno macroeconómico. De esos 4 pilares que conforman el primer factor de requerimientos básicos, sabemos que tenemos un buen desempeño en 2, infraestructura y salud y educación primaria. Sin embargo, en los temas de instituciones y en los temas de entorno macroeconómico, el problema de Ecuador se presenta muy preocupante, sobre todo en el tema de instituciones. Hemos caído desde el puesto 113 el año pasado, entre 138 economías, al puesto 128 entre 137 economías este año. Eso es preocupante. Dentro de ese pilar tenemos variables, indicadores que comprenden el quehacer del gobierno, como por ejemplo el tema de respeto a la propiedad intelectual, el tema de derechos de propiedad, también tenemos corrupción, tenemos índices de criminalidad y por supuesto también tenemos temas que tienen que ver con la gestión pública. Así tenemos el comportamiento o la confianza que tienen en los servicios policiales, en los políticos y en las políticas públicas, la independencia judicial. Además tenemos también variables que dicen del quehacer de los empresarios. Es decir, que con el fin de la bonanza también hubo pilares que empeoraron, entre esos hay algunos del sector público, especialmente los institucionales, pero también hay factores del sector privado. ¿Cuáles serían? Los del sector privado que tienen que ver con instituciones son el desempeño de los gobiernos corporativos, también tenemos la transparencia en las normas jurídicas y de informes de auditoría, eso tiene que ver con el sector privado. Además, tenemos la fortaleza a la protección de los inversionistas, que quizás esto tiene que ver de ambas partes, privado y público. La protección a los intereses de los accionistas minoritarios. Además de eso, que tiene que ver con instituciones, está el entorno macroeconómico, dentro de esos factores básicos que usted mencionaba. Por el lado de los de eficacia o de eficiencia, tenemos a la eficiencia de los mercados de bienes, en donde hay variables que dicen también nuevamente del quehacer de la política, del gobierno, como de los empresarios. Así tenemos el número y el tiempo que toma abrir un nuevo negocio. Pero también tenemos temas que tienen que ver con cuán amplio, cuál es el alcance de la competencia dentro de los mercados, las políticas antimonopolio. Y dentro de la eficiencia también tenemos factores laborales, eso es muy importante. Ahora que se está discutiendo... Ahora, para concretar, digamos, ¿cuáles serían los factores más críticos que deben ser atacados más de manera prioritaria para mejorar la situación? Bueno, en primer lugar tenemos que recordar que el concepto de competitividad incluye instituciones, incluye políticas y factores. Y que tiene que ver con productividad, es decir, va más allá de costos. Lo que tiene que discutirse en este momento es qué contribuye
a que cada uno de los factores, llamándose mano de obra, capital, pueda aportar más al producto. En ese sentido, creo importante, y dada la caída que hemos tenido, el factor amplio de instituciones. De hecho, se están haciendo pasos ahora, pero hay que hacer acciones concretas en cuanto al desempeño tanto de los gobiernos corporativos como de las políticas públicas. De eso hay mucho por qué discutir. Pero también hay algún señalamiento sobre la cuestión del mercado laboral y el mercado financiero también, ¿no? Así es. Precisamente estábamos hablando de la eficiencia de los mercados laborales. Es importante la discusión que se está dando actualmente de un nuevo código laboral. Ahí tiene que ver la relación que hay entre empleados y empleadores, tiene que ver factores que tienen que ver con la discusión de cómo se hace la paga en base a productividad o no. Todos los años discutimos y estamos a punto ya de empezar discusiones sobre el salario mínimo, pero ¿cuánto se ata ese incremento salarial a incrementos en productividad? Hay una frase reconocida en economía que se dice, si el salario no se ajusta a la productividad se va a ajustar al salario. Tenemos que dar recompensas de acuerdo a esos desempeños. Ahora, un factor que preocupa dentro de la competitividad es la cuestión de la confianza en el sistema judicial. Pero ahí habrían dos aspectos. Uno interno, que sería con la justicia nacional, y otro que se refiere a la solución de las controversias entre el Estado y inversionistas privados. Así es. Obviamente los temas institucionales, como los que usted menciona, están dentro de esos indicadores que son muy amplios, decía un total de unos 21 que toman en cuenta el Foro Económico Mundial, y están precisamente la independencia judicial, así como también la eficacia del marco jurídico en la solución de controversias y la eficacia del marco jurídico en la solución de disputas en regulaciones. Las calificaciones que ha obtenido este año el Ecuador dicen de una caída importante en estos indicadores. Habría que ver, habría que analizar si la discusión que se está dando actualmente va a conducir a un nuevo marco de independencia judicial y a una solución más eficiente de esas controversias, tanto por regulaciones como por precisamente algún problema entre empresas. Respecto, por ejemplo, a la tramitología. La tramitología tiene que ver con el número y el tiempo que toma abrir una nueva empresa. Todavía estamos entre los últimos puestos, lamentablemente. Se han dado pasos, pero hace falta más. Dentro de esos indicadores que tienen que ver con eficiencia de bienes, que es el que acabamos de discutir, también están el tema del poder monopólico, el tema de cuánto las empresas realmente están teniendo alcance en nuevos mercados. Pero en la tramitología, por ejemplo, ¿qué influencia tiene el aumento de la burocracia? O sea, una burocracia nueva, con el carácter de clientelismo político, generalmente tiene que justificar su existencia. ¿Es esta justificación de su existencia la que determina la creación de nuevos trámites? Quizás por eso ha sido tan difícil reducir el número y los días que toman para iniciar un nuevo negocio. En todo caso, eso es un punto. Otros puntos que tienen que ver con la tramitología está el número de nuevos impuestos o cuánto toma dar esas declaraciones. Y ese es otro punto que también está reflejado dentro de los indicadores con un deterioro. Sara Wong, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias a ustedes. Wendy. Solo para despedirnos, Alfredo, invitarlos a que mañana tienen otra cita a las 7 de la mañana aquí con nosotros. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.